Soy Opel, tengo 27 años, y hace 3 semanas, vi a mi propia madre llorar en un tribunal. No porque lamentara lo que me pasó, sino porque una jueza le hizo una pregunta que no pudo responder. Mi hermana robó mi identidad. Abrió 7 tarjetas de crédito a mi nombre. Acumuló $78.000 en deudas mientras yo trabajaba 60 horas a la semana tratando de ahorrar para mi primer apartamento. Y cuando lo descubrí, mis padres me dijeron que la perdonara. Es familia, dijeron. Puedes pagarlo poco a poco. Así que presenté una denuncia policial, y en la lectura de cargos de mi hermana, mis padres aparecieron para testificar en mi contra. Me llamaron vengativa. Me llamaron desalmada. Le rogaron a la jueza que dejara ir a mi hermana. La jueza escuchó. Luego hizo una pregunta, solo una. Antes de decirte cuál fue esa pregunta, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia resuena contigo. Y deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y qué hora es allí? Ahora, déjame llevarte 4 semanas atrás, a la mañana en que mi teléfono vibró con una notificación que desentrañaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Siempre he sido buena con los números. Es por eso que me convertí en contadora de personal en una firma financiera de tamaño mediano en Phoenix. Es por eso que controlo cada dólar, cada compra, cada centavo que sale de mi cuenta corriente. Y es por eso que a los 27 años, tenía un puntaje de crédito de 781 pago inicial ahorrado para mi primer apartamento. Mi estudio era pequeño, 400 pies cuadrados de alfombra beige y una ventana que daba a un estacionamiento, pero era mío. Pagado con mi propio dinero. Sin ayuda de nadie. Así ha sido siempre. Al crecer, yo era la hija fácil. Mi hermana mayor, Brianna, necesitaba atención, necesitaba consuelo, necesitaba ayuda. Es 4 años mayor que yo, y de alguna manera siempre ha sido por la que nuestros padres se preocupaban. Brianna es sensible, decía mamá. Siente las cosas más profundamente que tú, Opel. Aprendí temprano que pedir cosas significaba quitarle a Brianna. Así que dejé de pedir. Pagué mi propia universidad. Becas, trabajos a tiempo parcial, fideos ramen para cenar 3 noches a la semana. ¿Brianna? Mamá y papá cubrieron su matrícula, su apartamento, el seguro de su coche hasta los 25. Nunca me quejé. ¿De qué servía? Eres tan independiente, me dijo papá una vez, como si fuera un cumplido, como si hubiera elegido esto en lugar de que me lo impusieran. No sabía entonces que mi independencia me convertía en el blanco perfecto. No sabía que mi silencio, mi autosuficiencia, mi capacidad infinita para manejar las cosas sola, todo eso había sido anotado, catalogado, utilizado como un arma. Pero me estoy adelantando. Hace 4 semanas, todavía creía que la familia significaba algo, que la sangre era más espesa que la traición. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. 2 meses antes de que todo se desmoronara, tuvimos una cena familiar en casa de mis padres. Fue idea de Brianne. Había estado publicando sobre reconectar con la familia en Instagram, y a mamá le encantó. Conduje 45 minutos después del trabajo para estar allí. Llevé una botella de vino, puse la mesa sin que me lo pidieran. Cuando Brianna entró, tarde, por supuesto, mamá prácticamente corrió a abrazarla. Oh, Dios mío, es un bolso nuevo. Los ojos de mamá se iluminaron al ver el bolso de diseñador de Brianna. Lo reconocí. Coach. Tenía que costar al menos $500. Cariño, no deberías estar gastando así si tienes dificultades. Brianna solo sonrió, echándose su cabello rubio sobre el hombro. No te preocupes, mamá. Lo tengo controlado. Nadie preguntó de dónde saqué mi bolso. Nadie preguntó sobre nada. Durante la cena, la conversación giró en torno a Brianne, su trabajo en la boutique, su nuevo apartamento, su vida amorosa. Mamá se inclinó, preocupada. ¿Tienes suficiente para el alquiler este mes, cariño? Lo intenté una vez. De hecho, estoy ahorrando para el pago inicial de un apartamento. Debería estar lista para comprar en unos meses. Mamá asintió distraídamente.
Qué bien, cariño. Opel, ¿puedes recoger los platos? Más tarde, Brianna me acorraló en la cocina. Oye, ¿puedo usar tu laptop un momento? Necesito revisar mi correo. Mi teléfono está casi sin batería. Claro. Se la entregué sin pensar. Desapareció en la sala de estar durante 20 minutos. No le di importancia. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana. No sabía que estaba revisando mis documentos guardados, mi almacenamiento en la nube, la carpeta que estúpidamente había etiquetado como documentos importantes. No sabía que esa cena era un reconocimiento, pero lo descubriría muy pronto. Debería contarles sobre la vez que Brianna y yo vivimos juntas hace 3 años, justo después de que me gradué. Ella necesitaba una compañera de piso. Yo necesitaba un alquiler barato. Tenía sentido. Durante 8 meses, compartimos un apartamento de 2 habitaciones en Tempe. Y como era mi hermana, porque confiaba en ella completamente, nunca escondí nada. Vio mi correo, mis extractos bancarios, mi tarjeta del Seguro Social cuando estaba llenando papeles para mi nuevo trabajo. ¿Cuál es tu número de Seguro Social?, preguntó una vez casualmente mientras yo organizaba documentos en el sofá. ¿Por qué? Estoy actualizando la información de contacto de emergencia en mi plan de teléfono. ¿Quieres que te agregue? Le recité los 9 dígitos sin dudar. Es mi hermana, pensé. ¿Qué va a hacer? Cometer robo de identidad. Hubo otros momentos también. Pequeños. Fáciles de olvidar. Oye, ¿cuál era nuestra antigua dirección? La de Milla Avenue. La necesito para una verificación de antecedentes. ¿Cuál es el apellido de soltera de mamá? Siempre se me olvida. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Quiero enviarte algo. Respondí a cada pregunta, le di cada pedazo de información que me pidió, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? No le guardas secretos a tu propia sangre. Le estaba construyendo una llave, pieza por pieza, y ni siquiera sabía que había una cerradura. 3 años después, estaba a punto de descubrir exactamente lo que había hecho con todos esos pequeños detalles, todas esas preguntas inocentes. Mi teléfono estaba a punto de vibrar. Una notificación estaba a punto de aparecer. Y toda mi vida estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes construido sobre la mentira de que mi hermana nunca me haría daño. Eran las 7:42 de la mañana de un martes. La notificación apareció mientras me cepillaba los dientes. Alerta de puntaje de crédito, su puntaje ha cambiado. Casi la ignoré. Mi puntaje de crédito nunca cambiaba. Pagaba todo a tiempo, mantenía mi utilización baja, hacía todas las cosas aburridas y responsables por las que nadie te agradece. Pero algo me hizo tocarla. El número que apareció me hizo soltar el cepillo de dientes. 412. Eso no podía ser correcto. Hace 3 meses, estaba en 780. No bajas 368 puntos por un pago atrasado o una consulta de crédito. Una caída así significa algo catastrófico. Mis manos temblaban cuando saqué el informe de crédito completo. 7 tarjetas de crédito que nunca había abierto. 2 préstamos personales que nunca había solicitado. Todo a mi nombre, todo al máximo o en mora. Deuda total, $78,047. Me senté en el borde de la bañera porque mis piernas ya no me sostenían. Capital One. Discover. Chase. American Express. Nombres que reconocía, cuentas que nunca había visto. La más antigua llevaba abierta 18 meses. Llamé al primer número que pude encontrar. Mi voz no sonaba como la mía. Tiene que haber un error. Nunca he abierto una tarjeta de Capital One en mi vida. El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. Señora, mostramos 7 cuentas bajo su número de seguro social, todas en buen estado hasta hace 2 meses. ¿Le gustaría que le leyera las direcciones de facturación que tenemos registradas? Sí. Leyó una dirección, la dirección de mis padres. La habitación empezó a dar vueltas. Señora, ¿sigue ahí? Estaba ahí.
Pero la persona que había sido hace 5 minutos, la que creía en su familia, ya se había ido. 5 años. Ese es el tiempo que llevaba ahorrando para un pago inicial. 5 años de semanas de 60 horas. 5 años diciendo no a las vacaciones. No a los conciertos. No a los pequeños lujos que hacen que la vida se sienta menos como supervivencia. Me habían preaprobado para una hipoteca la semana pasada. La agente inmobiliaria ya me había enviado 3 listados. Uno tenía un balcón de verdad, no una escalera de incendios en la que alguien puso una planta. La llamé esa tarde. Su voz pasó de cálida a incómoda en segundos. Opel, yo no sé cómo decirte esto. El prestamista sacó tu informe de crédito actualizado esta mañana. Han rescindido la preaprobación. Ha habido un error. Lo estoy arreglando. Lo siento. No trabajarán con un puntaje por debajo de 620. Y el tuyo es 412. Silencio. Lo siento mucho, Opel. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El apartamento con el balcón se había ido. El futuro que había estado construyendo, ladrillo a ladrillo con cuidado, se había derrumbado de la noche a la mañana. No porque cometiera un error, no porque fuera irresponsable, sino porque alguien decidió que mi futuro era suyo para tomarlo. Revisé los extractos de las tarjetas de crédito en línea, a los que pude acceder con suficientes preguntas de seguridad y tiempos de espera. Las transacciones pintaban un cuadro. Nordstrom, Sephora, un resort en Sedona, pasajes de avión en primera clase a Las Vegas, un fin de semana de spa en Scottsdale. 18 meses de lujo. Alguien había estado viviendo muy bien a mi nombre, y cada cargo, cada factura, cada impago, todo se remontaba a una dirección IP, la casa de mis padres. Sabía quién vivía allí. Sabía quién siempre necesitaba dinero. Sabía quién me había pedido mi número de seguro social hace 3 años. Pero todavía no quería creerlo. Pasé esa noche en mi laptop, cruzando cada transacción con cada pieza de evidencia que pude encontrar. La cronología era condenatoria. Un cargo en Nordstrom el 15 de marzo. La publicación de Brianna en Instagram al día siguiente, un nuevo suéter de cachemira. Una reserva en un resort de Sedona en junio. Sus historias de ese fin de semana, champán junto a la piscina, vistas al cañón. Ni siquiera había intentado ocultarlo. ¿Por qué lo haría? Nunca esperó que me enterara. Pero la transacción que rompió algo dentro de mí fue fechada el 23 de septiembre, mi cumpleaños. Un cargo de $3.200 en la tienda Gucci en Scottsdale. Busqué en el Instagram de Brianna hasta que lo encontré. Una foto del 24 de septiembre. Su nuevo bolso de diseñador brillando bajo el sol de Arizona. A veces solo tienes que darte un gusto, decía la leyenda. Se había comprado un bolso Gucci en mi cumpleaños con dinero asociado a mi nombre. Dinero del que yo sería legalmente responsable. Me senté en mi coche en el estacionamiento de mi apartamento durante 1 hora. El motor estaba apagado. Las ventanas estaban subidas. El calor de Arizona era sofocante. Pero no podía moverme. Una parte de mí quería estar equivocada. Una parte de mí ya estaba poniendo excusas. Quizás estaba desesperada. Quizás planeaba devolverlo. Quizás esto era un malentendido del que me reiría más tarde. La otra parte miró ese bolso Gucci y sintió algo que nunca antes había sentido hacia mi hermana. Rabia. Tenía 2 opciones, fingir que no lo vi y pagar por el estilo de vida de mi hermana durante la próxima década, o hacer la llamada que destrozaría a mi familia. Arranqué el coche. Conduje hasta la casa de mis padres. El coche de Brianna estaba en la entrada cuando llegué. Por supuesto que sí. No llamé a la puerta. Usé mi llave, la que mamá insistió en que guardara para emergencias. Esto se sentía como una emergencia. Estaba en la sala de estar, mirando su teléfono en el sofá que ayudé a mis padres a elegir hace 3 navidades. Levantó la vista cuando entré, sorprendida pero no alarmada. Opel, ¿qué haces aquí? No me senté, no me quité los zapatos,
Simplemente me quedé en la entrada y hice la pregunta que había estado quemándome el pecho durante las últimas 6 horas. Brianna, ¿abriste tarjetas de crédito a mi nombre? Su rostro pasó por 3 expresiones en 2 segundos: confusión, reconocimiento, inocencia ensayada. ¿Qué? Eso es una locura. ¿Por qué haría yo eso? La dirección IP es de esta casa. La dirección de facturación es de esta casa. Las compras coinciden con tus publicaciones de Instagram. Parpadeó, dejó su teléfono y se levantó lentamente. Está bien, de acuerdo. Su voz cambió, más dura ahora, a la defensiva. Pero iba a devolverlo. $78000. No entiendes lo difíciles que han sido las cosas para mí. Compraste un bolso Gucci en mi cumpleaños. Tú tienes un trabajo estable. Yo no tengo nada. Podrías haberme ayudado, pero nunca te ofreciste. La miré fijamente. Esta mujer con la que había compartido habitación de niña, con la que compartí secretos, a la que defendí ante amigos que decían que parecía egoísta. No me ofrecí porque no pediste. Simplemente tomaste. No es robar si es familia. Oí pasos detrás de mí. La voz de mamá, aguda por la preocupación. ¿Qué está pasando, Brianna? ¿Por qué gritas? Y así, comenzó la verdadera confrontación. Mamá entró en la habitación con su delantal de jardinería, todavía con tierra en los guantes. Papá la siguió unos pasos atrás, cauteloso como siempre. ¿Qué es todo este ruido? Brianna ya estaba llorando. No había visto el cambio, pero ahí estaba, lágrimas corriendo por su rostro, la voz temblorosa como la de una niña. Opel me está acusando de robar. No estoy acusando. Estoy declarando hechos. Mamá se volvió hacia mí, su expresión ya endureciéndose. Le expliqué. Las tarjetas de crédito, los préstamos, los $78.000, la dirección IP, las transacciones que encajaban con el estilo de vida de Brianna como piezas de un rompecabezas. Mamá escuchó. Luego miró a Brianna. Brianna, ¿es esto cierto? Un sollozo, un asentimiento. Esperé la indignación, el shock, el cómo pudiste. En cambio, mamá se volvió hacia mí. ¿No puedes simplemente ayudarla a arreglar esto discretamente? Las palabras me golpearon como una bofetada. Mamá, ella robó mi identidad. No robó nada. Pidió prestado. Sin mi permiso durante 18 meses. Es tu hermana. Arruinó mi crédito. Perdí mi apartamento. El crédito se puede arreglar. Habrá otros apartamentos. Miré a papá. Estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, mirando un punto en la pared en algún lugar por encima de mi cabeza. Papá. Se estremeció. No me miró a los ojos. Tu madre tiene razón, Opel. Deberíamos manejar esto como familia. No hay necesidad de hacerlo más grande de lo que es. Brianna sollozó desde el sofá. Mamá fue a sentarse a su lado, frotándole la espalda. Me quedé sola en la sala de estar de mis padres, viéndolos consolar a mi hermana, la ladrona, la que había pasado 18 meses viviendo de mi nombre. Y me di cuenta de que nunca había sido parte de esta familia. Lo intenté una última vez. Me lo debía a mí misma. Está bien, dije. ¿No quieren que vaya a la policía? Entonces ayúdenme a arreglar esto. Mamá levantó la vista de consolar a Brianna. ¿Cómo? Un plan de pagos. Tú, papá y Brianna firman algo oficial. Un acuerdo de pago. Lo hacemos ante notario. Brianna devuelve el dinero con el tiempo. Yo no presento cargos. Era más que justo. Era generoso. No tenemos esa cantidad de dinero, dijo mamá. No estoy pidiendo una suma global. Estoy pidiendo responsabilidad. Las lágrimas de Brianna se habían detenido. Me estaba mirando ahora con algo frío en sus ojos. No puedo firmar nada legal, dijo. ¿Y si no puedo hacer los pagos? Me demandarías. Ya me debes $78000.
Estoy tratando de mantener esto fuera de los tribunales. Silencio. Papá cambió de peso. Las manos de mamá se detuvieron en la espalda de Brianna. Entonces, su solución, dije lentamente, es que yo pague por los crímenes de Brianna de mi propio bolsillo durante la próxima década. Mamá suspiró como si estuviera siendo dramática. Lo resolverás, Opel. Siempre lo haces. Esas 6 palabras. Lo resolverás. Siempre lo haces. El mantra de toda mi infancia, la excusa que habían usado cada vez que elegían a Brianna por encima de mí. La razón por la que había pasado toda mi vida siendo autosuficiente, porque sabía, incluso de niña, que nadie vendría a salvarme. Miré a mi madre, a mi padre que todavía no me miraba a los ojos, a mi hermana, que ya revisaba su teléfono como si esta conversación la aburriera, y tomé mi decisión. Tienes razón, dije, recogiendo mis llaves. Lo resolveré. Solo que no de la manera que ustedes quieren. Salí sin mirar atrás. De acuerdo, déjame hacer una pausa aquí por un segundo. Quiero preguntarte algo porque en ese momento, estaba de pie en la sala de estar de mis padres dándome cuenta de que nadie me iba a ayudar. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías ido y pagado la deuda tú mismo para mantener la paz? ¿O habrías hecho lo que yo hice a continuación? Deja tu respuesta en los comentarios. A para mantener la paz o B para tomar acción. Y si todavía estás conmigo, presiona ese botón de suscribir, porque lo que sucede a continuación, ni siquiera yo lo vi venir. A la mañana siguiente, se lo conté a Marcus. Marcus Reeves trabajaba 2 cubículos más allá del mío. El derecho corporativo no era su especialidad, principalmente se encargaba de contratos y cumplimiento, pero había aprobado el examen de abogacía. Y en ese momento, era lo más parecido que tenía a un asesor legal. Nos sentamos en la sala de descanso durante el almuerzo. Le conté todo, las tarjetas de crédito, los préstamos, la reunión familiar, la negativa de mis padres a ayudar. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su café. Opel, esto no es una disputa familiar. Esto es robo de identidad, un delito federal. Lo sé. Podría enfrentar hasta 15 años. Se me revolvió el estómago. 15 años. Ese es el máximo. Siendo realistas, primera ofensa, probablemente obtendría libertad condicional y restitución. Pero tienes todo el derecho a presentar cargos. Es mi hermana. Y te trató como a un cajero automático. Se inclinó hacia adelante. He visto esto antes. Las personas que roban a su familia cuentan con una cosa, que la familia no los denunciará. En el momento en que presentas esa denuncia, les quitas ese poder. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación? La hay. Pensé en la dirección IP, la dirección de facturación, las publicaciones de Instagram, el bolso Gucci comprado en mi cumpleaños. No. Entonces no te equivocas. Sacó su teléfono, escribió algo y lo deslizó sobre la mesa. Departamento de Policía de Phoenix, Unidad de Delitos Financieros. Y también querrás presentar una denuncia ante la FTC. Ellos se encargan del robo de identidad. Me quedé mirando el número. Todo lo que necesitas ya está por escrito, dijo Marcus. Los informes de crédito, la dirección IP, el historial de transacciones. La policía solicitará el resto con una citación judicial. No tienes que probar nada tú misma. Guardé el número. No lo llamé ese día, pero tampoco lo borré. Esa noche, no pude dormir. Seguí revisando antiguas conversaciones de texto con Brianna. Años de mensajes, felicitaciones de cumpleaños, memes, actualizaciones aleatorias sobre nada. Y luego empecé a notar patrones. Hace 3 años, justo después de que dejamos de ser compañeras de piso, oye, ¿cuál es tu antigua dirección? La de Mia Benue. La necesito para una verificación de antecedentes. Se la envié sin dudar. Hace 2 años y medio, ¿recuerdas el apellido de soltera de mamá? Se me olvidó y lo necesito para un formulario. Respondí, Williams. ¿Por qué? Solo una cosa del banco. Gracias, hermana.
Hace 2 años, cuando es tu cumpleaños otra vez. Quiero enviarte algo. Ella sabía mi cumpleaños. Había estado en 25 de ellos, pero lo escribí de todos modos. 23 de septiembre. Y luego, hace 18 meses, una semana antes de que se abriera la primera tarjeta de crédito fraudulenta, oye, ¿puedes enviarme tu número de seguro social? Quiero agregarte al plan de teléfono familiar. Busqué mi respuesta. 9 dígitos enviados con un emoji de corazón. Ahí lo tienes. Gracias por agregarme. Ahí estaba, por escrito. El momento en que le entregué a mi hermana la llave de toda mi identidad financiera y ni siquiera me di cuenta. Preguntas de seguridad, direcciones anteriores, apellido de soltera de la madre, número de seguro social. Había estado recopilando pedazos de mí durante años. Pacientemente, metódicamente, esperando el momento en que los necesitara. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante 20 minutos. Lo había enviado. Yo. Le di mi número de seguro social porque me lo pidió amablemente y confié en ella. ¿Cómo presentas cargos contra alguien por usar exactamente lo que le entregaste? Lo haces porque lo que hicieron con ello fue un crimen. Cogí mi teléfono y marqué el número que Marcus me dio. La unidad de delitos financieros era más pequeña de lo que esperaba. 3 escritorios, luces fluorescentes, un dispensador de agua que gorgoteaba en la esquina. La detective Angela Ford tenía poco más de 40 años, con el pelo corto y con mechones grises y el tipo de ojos cansados que habían visto demasiados de estos casos. Escuchó mientras le explicaba todo, el informe de crédito, las transacciones, los mensajes de texto, la reunión familiar. Cuando terminé, asintió lentamente. Este es un caso claro, señora Carter. Abriremos una investigación. ¿Cuánto tiempo tomará? Unas pocas semanas para reunir pruebas. Solicitaremos registros, rastrearemos las direcciones IP, verificaremos las firmas en las solicitudes. Me miró. ¿Está preparada para lo que sucederá a continuación? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que su hermana será arrestada. Será acusada. Esto irá a juicio. Hizo una pausa. Los casos familiares son difíciles. La gente cambia de opinión. No quieren testificar. No cambiaré de opinión. Eso espero. Me entregó una tarjeta. Llame si algo sucede. Y señora Carter, hizo lo correcto. Salí de la estación de policía sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Esa noche, llamé a mis padres. Se lo debía. Presenté una denuncia policial hoy, dije, contra Brianna. El silencio duró 3 segundos. Luego mamá explotó. ¿Hiciste qué? No tuve elección. Estás enviando a tu hermana a la cárcel. Estoy denunciando un crimen. ¿Es familia? Me robó $78.000. Te criamos mejor que esto. Me criaron para que se aprovecharan de mí. La voz de mamá se volvió fría. Si no retiras esos cargos, Opel, ya no eres bienvenida en esta familia. La línea se cortó. Me senté en mi coche y lloré por primera vez en 4 años. 3 días después, recibí un mensaje de texto de papá. Reunión familiar el domingo a las 2 de la tarde. Por favor, ven. Casi no fui, pero una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que todavía creía en la redención, pensó que tal vez habían cambiado de opinión. Quizás se habían dado cuenta de lo equivocados que estaban. Estaba equivocada sobre estar equivocada. Cuando entré en la sala de estar de mis padres, no solo estaban mamá, papá y Brianna esperándome. La tía Carol estaba allí. El tío Pete. La abuela June en su silla de ruedas, con los labios fruncidos en desaprobación. Incluso mi primo Derek, a quien no había visto en 2 años. Un tribunal. Eso es lo que era. Siéntate, Opel, dijo mamá. Su voz era de hielo. Me quedé de pie. Mamá se levantó del sofá. Opel necesita explicarle a todos por qué está tratando de destruir a esta familia. La tía Carol habló primero. Brianna cometió un error, Opel.
Todos cometemos errores. Tío Pete, vas a arruinar su vida por dinero. El dinero se puede reemplazar. Abuela June, negando con la cabeza, en mis tiempos, las familias manejaban las cosas en privado. Esto es vergonzoso. Miré alrededor de la habitación. 12 personas, ni una de mi lado. Brianna estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro, la mano de mamá en su hombro. La víctima, la frágil, la hija que valía la pena proteger. Mírala, dijo mamá. Mira lo que le estás haciendo a tu hermana. La miré. Vi a una mujer de 31 años que había pasado 18 meses robándome sin pensarlo 2 veces, que había comprado bolsos de diseñador y fines de semana de spa y vuelos en primera clase mientras yo trabajaba 60 horas a la semana. No estoy destruyendo a esta familia, dije. Brianna lo hizo hace 18 meses cuando decidió que mi identidad era suya para usarla. Yo solo soy la que lo descubrió. Nadie respondió. Papá finalmente habló. Había estado en silencio en la esquina, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Opel. Su voz se quebró. ¿No puedes simplemente dejar esto? ¿Por mí? ¿Por mí? No por justicia. No por lo que es correcto. Por él, para que no tuviera que lidiar con la incomodidad de tener una hija que cometió un crimen y otra hija que se negó a ser una víctima. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en años. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más viejo, roto de una manera que no tenía nada que ver conmigo. No, papá, no puedo. Mamá se puso de pie. Entonces no tenemos nada más que decirnos. Si sales por esa puerta, Opel, no vuelvas. La habitación contuvo el aliento. 12 pares de ojos sobre mí, esperando. Cogí mi bolso, caminé hacia la puerta, y luego me di la vuelta una última vez. He pasado toda mi vida siendo la hija que no necesitaba nada. La que resolvía las cosas por su cuenta, la que nunca pedía ayuda porque sabía que no llegaría. Y lo acepté. Mi voz era firme, más tranquila de lo que me sentía. Pero no aceptaré pagar por un crimen que no cometí solo porque la criminal comparte mi apellido. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí, oí a mamá empezar a llorar, no el sollozo suave que había hecho por Brianna. Este era un sollozo feo, el sonido de alguien perdiendo el control de una narrativa que había estado escribiendo durante 30 años. Seguí caminando. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi familia antes del tribunal. Y definitivamente no sabía que ya estaban planeando su próximo movimiento. 3 semanas de silencio. Ni llamadas de mamá, ni mensajes de papá. Brianna me bloqueó de todo, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, como si intentara hacer contactos con ella después de esto. Fui a trabajar, volví a casa, revisé mi informe de crédito obsesivamente y esperé. Luego llamó la detective Ford. Señora Carter, tenemos suficiente para proceder. El fiscal del distrito va a presentar cargos. Me senté en el suelo de mi cocina porque mis piernas no me sostenían. ¿Qué cargos? Robo de identidad, fraude con tarjeta de crédito y fraude postal. Redirigió algunos de sus extractos a la dirección de sus padres. Una pausa. Se enfrenta a entre 5 y 15 años si es condenada. 15 años, repetí. Ese es el máximo. Siendo realistas, sin antecedentes, probablemente obtendrá un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional, restitución, quizás algo de servicio comunitario. Otra pausa. Pero hay algo más que deberías saber. ¿Qué? Durante nuestra investigación, encontramos a otra víctima, una excompañera de piso de su hermana de hace unos 6 años. El mismo patrón. Tarjetas de crédito, pequeños préstamos. Ella nunca presentó cargos. El suelo se inclinó. No soy la primera. No. Solo eres la primera que no se quedó callada. Cerré los ojos. Todos esos años pensando que era especial, la hermana de confianza, a la que Brianna nunca haría daño. No era especial. Solo era la siguiente en la fila. Hay una lectura de cargos programada para el próximo jueves, continuó la detective Ford.
Recibirá una citación como testigo material. ¿Tengo que testificar? Eventualmente, sí. Pero la lectura de cargos es solo la lectura formal de los cargos. No tiene que hablar. Solo tiene que estar allí. Le di las gracias y colgué. El próximo jueves. En 7 días, me sentaría en un tribunal y vería a mi hermana responder por lo que hizo. No estaba lista, pero estaría allí de todos modos. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa era todo ángulos agudos y luces fluorescentes. Me había puesto mi atuendo más profesional, una chaqueta azul marino, una blusa blanca, el pelo recogido. Una armadura. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, bancos duros, un sello de Arizona detrás del estrado del juez, un puñado de personas esperando otros casos, una taquígrafa judicial preparando su máquina. Tomé asiento en la tercera fila. Sección de testigos, había dicho el alguacil. Junté las manos en mi regazo para que dejaran de temblar. Brianna ya estaba allí en la mesa de los acusados. Se veía diferente. Sin maquillaje, el pelo lacio, vistiendo un cardigan gris en lugar de sus habituales piezas de diseñador. Su abogado, un hombre delgado de pelo plateado, le susurraba algo al oído. No me miró. Me quedé mirando la parte de atrás de su cabeza y esperé. Entonces las puertas se abrieron. Me giré, esperando a otro extraño, otro caso. Eran mis padres. Mamá con su vestido de domingo, papá con la chaqueta deportiva que usaba para bodas y funerales. Caminaron por el pasillo central, y por un momento, un estúpido y desesperado momento, pensé que habían venido por mí. Pasaron de largo mi fila. Se sentaron directamente detrás de Brianna. Mamá se inclinó y apretó el hombro de Brianne. Papá asintió a su abogado. Mi madre giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Su expresión era de piedra. «Todos de pie», gritó el alguacil. «Preside la honorable Patricia Coleman». La jueza entró, una mujer negra de unos 50 años, con gafas en la punta de la nariz, moviéndose con la eficiencia de alguien que había visto 1000 casos como este. Pero aún no había visto este. No sabía lo que mis padres estaban a punto de hacer. Tampoco yo. La lectura de cargos comenzó de forma rutinaria. Se leyeron los cargos. Brianne se declaró no culpable, con voz pequeña y temblorosa. Se discutió la fianza. Entonces su abogado se puso de pie. Señoría, tenemos 2 testigos de carácter que quisieran hablar en nombre de la acusada. Sus padres, Richard y Linda Carter. La jueza Coleman miró a la fiscalía. ¿Alguna objeción? No, señoría. Muy bien. Señora Carter, por favor, suba al estrado. Mamá caminó hacia el estrado de los testigos como si se acercara a un altar. Puso su mano sobre la Biblia, juró decir la verdad. Luego me miró. Mi hija Brianna cometió un error, comenzó. No es una criminal. Es una buena chica que se vio superada por la situación. El fiscal permaneció en silencio. Esto era una lectura de cargos, no un juicio. Las declaraciones de carácter eran inusuales pero no prohibidas. Y Opel, continuó mamá, su voz endureciéndose. Opel siempre ha estado celosa de su hermana. Es vengativa. Siempre ha guardado rencor. Dejé de respirar. Opel está usando esta situación para destruir a nuestra familia por dinero. La voz de mamá se quebró. Mi hija Brianna no merece que le arruinen la vida porque su hermana es amargada y resentida. Papá subió al estrado a continuación. Su testimonio fue más corto pero no menos devastador. Brianna iba a devolverlo, dijo. Nos lo dijo. Opel nunca le dio una oportunidad. Fue directamente a la policía sin siquiera hablar con nosotros primero. Eso era una mentira. Había hablado con ellos. Les había suplicado un plan de pagos. Pero no podía hablar. Los testigos no pueden interrumpir. Me senté en esa sala del tribunal, las palabras de mis padres flotando en el aire como veneno, y sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. La hija vengativa,
la destructora de familias, la víctima a la que nadie creía. Déjame hacer una pausa aquí. Necesito que escuches realmente lo que acaba de pasar. Mi madre se paró frente a una jueza, bajo juramento, y me llamó vengativa por denunciar un crimen cometido en mi contra por $78.000 que no gasté. Mi propia madre. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que se suponía que debía protegerte, ¿conoces este sentimiento? Házmelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tu familia eligió el lado equivocado? Quiero escuchar tu historia. Y quédate conmigo, porque lo que la jueza dijo a continuación lo cambió todo. La jueza Coleman había permanecido en silencio durante los testimonios de mis padres. No había interrumpido, no había levantado una ceja, no había dado ninguna indicación de lo que estaba pensando. Ahora, mientras papá bajaba del estrado, se ajustó las gafas y miró los documentos que tenía delante, tomándose su tiempo. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Señor y señora Carter, dijo finalmente, por favor, permanezcan de pie. Mis padres intercambiaron una mirada. La mano de papá encontró la de mamá. He escuchado su testimonio. La voz de la jueza Coleman era mesurada, casi conversacional. Creen que su hija, Brianna, cometió un error y merece clemencia. ¿Creen que su hija, Opel, está actuando por venganza en lugar de por una queja legítima? Mamá asintió con entusiasmo. Sí, señoría. Eso es exactamente. No había terminado. La boca de mamá se cerró. La jueza Coleman volvió a mirar el expediente. Pude ver los informes de crédito allí, los registros de transacciones, la evidencia que la detective Ford había recopilado. Veo aquí que se abrieron fraudulentamente 7 tarjetas de crédito, 2 préstamos personales, una deuda total de aproximadamente $78,000. Levantó la vista. Todo a nombre de su hija Opel. Todo rastreado hasta la dirección de su casa. Brianna estaba pasando por un momento difícil, comenzó mamá. No hice una pregunta, señora Carter. Silencio. La jueza dejó el expediente, se quitó las gafas y cruzó las manos. Tengo una pregunta para ambos. Mi corazón se detuvo. La sala del tribunal pareció encogerse. Todos miraban, los abogados, la taquígrafa, el alguacil, los extraños que esperaban sus propios casos. La jueza Coleman miró directamente a mis padres e hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Señor y señora Carter. La voz de la jueza Coleman era tranquila, casi gentil, como un médico a punto de dar un diagnóstico. Si creen que su hija Opel está siendo vengativa por denunciar este crimen, si creen que debería haber manejado esto en privado dentro de la familia, necesito preguntarles algo. La sala contuvo el aliento. En algún momento de las últimas 4 semanas, ¿alguno de ustedes se ofreció a pagar la deuda de $78.000 que su hija Brianna creó a nombre de Opel? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Mamá abrió la boca. No salió ningún sonido. Papá miraba al suelo. Pasaron 5 segundos. 10. 15. La jueza Coleman esperó. Nosotros, comenzó mamá. Se detuvo. Sus manos temblaban. No tenemos esa cantidad de dinero. No pregunté si tenían el dinero. Pregunté si se ofrecieron. Silencio. ¿Ofrecieron un plan de pagos? ¿Se ofrecieron a ser CEO firmantes de un préstamo? ¿Ofrecieron algo en absoluto para ayudar a su hija Opel? La que tenía su crédito destruido, cuyo futuro fue robado, cuya identidad fue usada sin su consentimiento. Nada. Siquiera le preguntaron cómo estaba. El rostro de mamá se descompuso. La fachada pulida se hizo añicos. Lágrimas, lágrimas de verdad esta vez, no del tipo performativo que había estado enseñándole a Brianna, corrían por sus mejillas. Papá todavía no levantaba la vista. Su silencio queda registrado. La jueza Coleman se puso las gafas de nuevo. Han pedido a este tribunal que muestre misericordia a la hija que cometió fraude. Pero no veo ninguna evidencia, ninguna, de que ninguno de ustedes haya mostrado misericordia a la hija que se convirtió en su víctima.
Me senté en esa sala del tribunal rodeada de extraños y sentí algo que no había sentido en semanas: validación. Alguien finalmente vio la verdad. Mamá estaba sollozando ahora, no las lágrimas suaves y compasivas que había producido mientras consolaba a Brianna. Esto era feo, crudo. El sonido de alguien a quien le habían arrancado la máscara. Solo quería mantener unida a mi familia, dijo entrecortadamente. La expresión de la jueza Coleman no cambió. Señora Carter, una familia no se mantiene unida por el sacrificio de un miembro por los crímenes de otro. Se mantiene unida por la responsabilidad, la honestidad y el trato igualitario. Se dirigió a Brianna. Mi hermana no se había movido desde que se hizo la pregunta. Se sentó congelada en la mesa de los acusados, con la mano de su abogado en el brazo, mirando al frente como si estuviera viendo su futuro colapsar en tiempo real. Señora Brianna Carter, se ha declarado no culpable. Sin embargo, la evidencia presentada a este tribunal es sustancial. Solicitudes de tarjetas de crédito rastreadas hasta su residencia. Registros de transacciones que coinciden con su actividad en redes sociales. Mensajes de texto solicitando información personal sensible de la víctima. El abogado de Brianna comenzó a hablar. La jueza Coleman levantó una mano. Estoy fijando este caso para juicio. La señora Carter permanecerá en libertad bajo fianza con las siguientes condiciones: no contacto con la víctima, reportes obligatorios con un oficial de libertad condicional y entrega del pasaporte. Miró directamente a Brianna. Señora Carter, le sugiero encarecidamente que consulte con su abogado sobre los beneficios de un acuerdo de culpabilidad. La evidencia en su contra es contundente. El martillo de la jueza cayó. Este tribunal se reunirá de nuevo en 6 semanas. Mientras el alguacil llamaba al siguiente caso, Brianna finalmente se dio la vuelta. Me miró, no con remordimiento, no con vergüenza, sino con odio. Odio puro y sin diluir. Y me di cuenta de algo: mi hermana no lamentaba lo que había hecho. Lamentaba que la hubieran atrapado. Ese fue el momento en que dejé de llorar por la relación que solíamos tener, porque esa relación nunca había existido realmente. 6 semanas después, Brianna aceptó el acuerdo de culpabilidad. No estuve allí para la sentencia, mi abogado dijo que no era necesario. Pero la detective Ford me llamó después con los detalles. Se declaró culpable de robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito, dijo Ford. El cargo de fraude postal se retiró como parte del acuerdo. ¿Cuál es su sentencia? 2 años de sentencia suspendida, 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario. Una pausa. Y restitución completa para ti. $78.000 más intereses. Hará pagos mensuales hasta que esté saldado. Hice los cálculos en mi cabeza. Con su nivel de ingresos, eso tomaría al menos 10 años, quizás más. ¿Qué más? Orden de no contacto. No puede acercarse a ti, llamarte, enviarte correos electrónicos o contactarte a través de terceros. Si viola la libertad condicional, se salta un pago, no se reporta, cualquier cosa, va a la cárcel para cumplir los 2 años completos. ¿Y su historial? Condena por un delito grave. Aparecerá en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. Me senté en mi apartamento, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de sentir algo. Triunfo, quizás. Alivio. Justicia. Lo que sentí fue agotamiento. Sí, estoy aquí. Hizo lo correcto. Sé que no se siente así, pero lo hizo. ¿Se vuelve más fácil? Saber que enviaste a tu propia hermana a... Me detuve. Saber que denunciaste a tu propia familia. Usted no la envió a ningún lado. Sus decisiones lo hicieron. La voz de la detective Ford se suavizó. Cuídese, señora Carter. Se lo ha ganado. Colgó. Miré alrededor de mi pequeño estudio. Los mismos 400 pies cuadrados de alfombra beige, la misma ventana que daba al estacionamiento. Pero algo era diferente ahora. Yo era diferente. 3 días después de la sentencia, papá llamó. Casi no contesté, pero algo, curiosidad quizás, o esa obstinada esperanza que no podía matar del todo,
me hizo coger el teléfono. Opel. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. ¿Podemos hablar? Solo nosotros dos. No tu madre. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Territorio neutral. Se veía más pequeño en persona, desinflado, como si alguien le hubiera sacado el aire. No estoy aquí para disculparme por tu madre, dijo, mirando su café intacto. Ella no está lista para eso. Quizás nunca lo esté. Entonces, ¿por qué estás aquí? Finalmente me miró. Porque debería haber dicho algo. En la casa, en el tribunal. Tragó saliva. Sabía que estaba mal. Lo que hizo Brianna, lo que les pedíamos que aceptaran. Simplemente no sabía cómo arreglarlo. No tenías que arreglarlo, papá. Solo tenías que estar a mi lado. Silencio. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé ahora. Nos sentamos allí durante 1 hora. No se disculpó por completo, no de la manera que yo necesitaba, pero reconoció lo que sucedió. Admitió que me había fallado. No era suficiente, pero era algo. Establecí mis límites antes de irme. No estaré en ningún evento familiar donde Brianna esté presente. Puedes llamarme, pero no vamos a hablar de ella. Y mamá puede contactarme cuando esté lista para tener una conversación real, no una en la que defienda a Brianna o me culpe a mí. Jove. Esas son mis condiciones, papá. Tómalas o déjalas. Asintió lentamente. De acuerdo. De acuerdo, puedo hacer eso. Conduje a casa sola. Una relación salvable, una incierta, una muerta. Eso tendría que ser suficiente. 6 meses después del juicio, recibí mi primer cheque de restitución, $472, una fracción de lo que Brianna me debía. Pero era algo, una prueba de que las consecuencias existían, de que las acciones tenían peso. Lo deposité en mi cuenta de ahorros y vi crecer el número. Mi puntaje de crédito había subido de 412 a 580. Todavía no era genial, pero mejoraba. Cada mes, las cuentas fraudulentas se eliminaban. Cada mes, recuperaba un pedazo de mí misma. En el trabajo, sucedió algo inesperado. Mi jefa me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas, pero en cambio, me ofreció un ascenso. Oí sobre lo que pasaste, dijo. No los detalles, solo a grandes rasgos. Se necesita mucha integridad para llevar a cabo algo así cuando la familia está involucrada. No se trataba de integridad. Se trataba de supervivencia. A veces, es lo mismo. Recibí un aumento, un nuevo título, una oficina con ventana. Pequeña, pero mía. El apartamento con el balcón se había ido hace mucho, pero encontré otro. Cierro el trato en 8 meses. El pago inicial estaba casi listo. Todavía vivía en mi estudio, todavía controlaba cada dólar. Pero el control se sentía diferente ahora. Menos como supervivencia, más como construcción. Menos como esconderme, más como crecer. Tenía terapia cada 2 semanas. Un grupo de apoyo para víctimas de robo de identidad una vez al mes. Resulta que somos muchos. Resulta que los miembros de la familia son los perpetradores más comunes. No estaba sola. Nunca había estado sola. Simplemente no había sabido dónde buscar. Una noche, estaba en mi cocina preparándome la cena y me di cuenta de que estaba tarareando. No recordaba la última vez que lo había hecho. La curación no es una línea recta. Pero finalmente la estaba caminando. La gente me pregunta si me arrepiento. De presentar cargos, de perder a mi familia, de ver a mi madre llorar en un tribunal y no sentir nada más que vindicación. La respuesta honesta es que a veces sí. Algunas noches todavía busco mi teléfono para enviarle a Brianna un mensaje estúpido. Un meme, un recuerdo, una pregunta que solo ella entendería. Luego lo recuerdo, y la ausencia golpea de nuevo. Extraño a la hermana que pensé que tenía. Extraño las cenas de los domingos en las que me sentía parte de algo.
Extraño la fantasía de una familia que me ponía en primer lugar, aunque esa fantasía nunca fue real. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma. Durante 27 años, fui la fácil. La que no necesitaba nada. La que se encargaba de las cosas para que todos los demás pudieran desmoronarse. Esa Opel se ha ido. La Opel que soy ahora tiene límites. Límites claros e innegociables. No comparto información personal con nadie, sea familia o no, sin una razón. No acepto los chantajes emocionales como argumentos. No sacrifico mi bienestar para que otras personas eviten la incomodidad. Y no confundo el amor con la tolerancia al maltrato. Mi madre dijo que destruya nuestra familia. Quizás tenga razón. Pero esto es lo que he aprendido. Si una familia solo se mantiene unida cuando una persona acepta ser destruida, entonces nunca fue realmente una familia. Era un sistema. Y yo era el muro de carga. En el momento en que dejé de soportar el peso, todo se derrumbó. Pero eso no es mi culpa. Eso es solo física. Así que, si estás viendo esto y alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu autorrespeto, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Estamos todos juntos en esto. Y recuerda, tienes permitido dejar de ser el fácil. Antes de irme, quiero compartir algo que aprendí en terapia. Mi terapeuta me preguntó una vez por qué creía que Brianne hizo lo que hizo. Dije que era egoísta, codiciosa, una mala persona. Ella negó con la cabeza. Tu hermana no es malvada. Está rota de una manera específica. Esto es lo que he llegado a entender. Brianna era la hija de oro que nunca desarrolló su propia identidad. Nuestros padres la protegieron tanto que nunca aprendió a manejar el fracaso, la decepción o la responsabilidad. Cuando la vida se puso difícil, no tenía habilidades de afrontamiento. Tenía las compras. Tenía la negación. Me tenía a mí. Usó mi identidad porque no tenía una propia. Eso no lo hace aceptable. No lo hace perdonable. Pero lo hace comprensible. ¿Y yo? Yo era la hija invisible. La que aprendió temprano que mis necesidades no importaban. Que pedir ayuda era inútil. Que la independencia era el precio de la supervivencia. Le di a Brianne mi número de seguro social porque nunca aprendí que tenía derecho a decir no, incluso a la familia, especialmente a la familia. Así que, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Primero, la confianza se gana, no es automática. La sangre no equivale a seguridad. Segundo, las personas que te llaman dramática por establecer límites suelen ser las que se benefician de que no los tengas. Tercero, protegerte no es traición. No es crueldad. Es supervivencia. Tienes permitido negarte a ser utilizado. Tienes permitido decir no. Tienes permitido alejarte de las personas que solo te ven como un recurso. Incluso si esas personas te criaron, incluso si esas personas comparten tu sangre, incluso si esas personas lo llaman amor. Esa es mi historia. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte conmigo durante toda esta historia. Si alguna parte de ella resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o has tenido que tomar una decisión imposible entre la paz y el autorrespeto, te veo. Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias como esta, haz clic en suscribirte y revisa la descripción para ver vídeos relacionados. Cuídate. Te lo mereces.